Hola, yo soy Paola y bienvenidos a mi canal de tutoriales de 3ds Max. Hoy les voy a presentar el tutorial de la animación del vehículo y vamos a usar el archivo Max del vehículo con los controles terminados, o sea, el último de la serie pasada. El tutorial lo he dividido en 3 partes para no hacer tan largos los videos, puesto que a mucha gente no le gustan los videos de más de 10 o 12 minutos. En la primera parte del tutorial vamos a animar el movimiento del vehículo, creando una restricción de animación que es un tipo especial de controlador que puede ayudar a automatizar el proceso de la animación, en este caso el movimiento. En la segunda parte vamos a animar la rotación de las ruedas usando el control de rotar que creamos previamente. Y en la tercera parte vamos a animar la dirección de las ruedas usando el control del timón del vehículo que también fue creado previamente. Si usted tiene otro tipo de rig o armado en su modelo, trate de usar controles que mueven y rotan el vehículo, y si no, el objeto que lo mueve o lo rota. Si le gustan los videos, póngale un me gusta y compártalo para así seguir haciendo futuros tutoriales. Y si no les gusta, simplemente ponga un no me gusta y no ponga comentarios malucos, que recuerde que estos tutoriales son gratuitos. Suscríbase si no lo está para recibir información sobre tutoriales futuros. Los veo en el primer tutorial.